En este video vamos a desglosar cada detalle del Tesla Model 3. Experimentarán conmigo cómo se siente estar al volante de uno de los coches eléctricos más importantes del mercado. Desde su diseño elegante y moderno hasta una experiencia de conducción innovadora y silenciosa. Además, exploraremos el interior donde cada detalle está pensado para ofrecer una experiencia premium. Desde la pantalla táctil de última generación hasta los acabados interiores. Cada elemento del diseño está diseñado para impresionar. Pero eso no es todo. También descubriremos alguna sorpresa y característica especial que podrían sorprenderte. Así que quédense con nosotros hasta el final para obtener una visión completa y honesta de este increíble Tesla Model 3. ¿Qué tal, amigos viajeros entusiastas de los coches eléctricos? ¿Cómo están? Yo soy Francisco y bienvenidos a otra edición de Unboxings y Trayectos. El día de hoy, como pueden ver, se puede decir que en un lugar más o menos conocido. Sí, estamos en el mismo lugar que yo alguna vez les hubiera mostrado mi nuevo automóvil eléctrico, el Toyota BZ4X. Y el día de hoy hemos regresado al lugar de los hechos precisamente para mostrarles una vez más otro vehículo. Se trata ni más ni menos que de el Tesla Model 3, modelo 3, eléctrico totalmente, de la compañía de Elon Musk. Como ustedes pueden ver, este es mi nuevo automóvil. Me he decidido por fin comprarme el Tesla porque pues a final de cuentas ya tuve un poco de experiencia con los coches eléctricos. Ahí ustedes disculparán que acaba de cerrarse, de poner la alarma, y en estos momentos pues está con el modo Sentry activado. Ya se los mostraré, ya les diré de qué se trata, pero pues ahí está, amigos entusiastas de los coches eléctricos, el Model 3, modelo 3. Este modelo es el modelo base, básicamente lo más bajo que hay en cuanto a este modelo se refiere, pero para mis propósitos bastante bueno, y lo he comprado usado. Así es, amigos, lo he comprado usado, no lo he comprado nuevo. Y déjenme les digo que pues aproveché una super ganga, ya que la compañía de renta Hertz se está deshaciendo de toda su flotilla de coches eléctricos porque al parecer no les resultó el experimento, y de eso muchos de nosotros nos aprovechamos. Este coche me costó $16,000 americanos. Al momento de este video, la conversión a pesos mexicanos sería de alrededor de algunos 289,000 pesos mexicanos. Y pues la verdad, ustedes ya pueden imaginarse que sí, que es un precio increíble simplemente por toda la tecnología que tiene este coche. 289,000 pesos mexicanos, $16,000 americanos, sí que vale la pena. No obstante, y aún al ser un coche usado, como ya les había platicado con el Toyota BZ4X, existen los rebates del estado de California para coches usados. Me van a regresar $4,000 americanos por haber comprado este coche eléctrico. Y yo no sé ustedes, pero eso en sí hace que el valor baje efectivamente a $12,000 americanos. Amigos viajeros, amigos entusiastas de la tecnología, mi primer coche neón del año 2000 costó exactamente $12,000. Y sí, el coche es usado y tiene bastantes detallitos, como ahorita se los voy a mostrar. En primera les voy a mostrar lo primero que sobresalta más, que es básicamente esta cajuela que no está alineada completamente. Allí pueden ustedes observar lo que sería, pues digamos, el modo correcto de estar alineada. Pero acá vean
cómo se salta de este lado. Según he visto en los foros de Tesla, esto ocurre bastante y se puede arreglar, de hecho, pues apretando una tuerca ahí debajo, me parece. Pero pues la verdad es que no me molesta del todo, sobre todo cuando tú puedes abrir la cajuela sin problema alguno. Allí ustedes pueden ver también el espacio de la cajuela. Y pues sí, obviamente que este fue un coche de renta donde ya pues cientos y cientos de personas lo han manejado. Pero allí está el espacio de la cajuela. Obviamente aquí abajo tenemos aún muchísimo más. Aquí usualmente vendría el cable de carga, pero este no lo incluyó. Y ustedes pueden ver también cuánto espacio hay ahí detrás. Para cerrarlo no hay más que bajar la cajuela y se cierra solo. Y vean, no impide ni obstruye nada del propósito para abrir la cajuela. Otra de las cosas que he notado bastante, y pues esto le va a ocurrir a cualquier carro Tesla, es que pues raspan los rines cuando van a un lado de las banquetas, y pues causa esto que en inglés se conoce como sidewalk rash. Eso se puede arreglar, pero pues la verdad es que no me importa del todo. Acá en la parte delantera está muchísimo más pronunciada, y esto tenemos que decir que ocurre porque pues mucha gente ha manejado este automóvil. Fuera de ahí, otro de los detallitos que me encontré pues fue alguna que otra piedra que dañó la defensa delantera, y pues esto ocurre con cualquier coche. Fuera de ahí yo no veo ninguna otra abolladura que sea pues demasiado importante como para decir que es un defecto en sí. El coche está bastante bien cuidado a pesar de que fue de renta. Acá esta llanta, vean, este rin no está tan dañado en cuanto a ese pues defecto que les ocurre bastante a estos coches. Y como ustedes podrán observar, nada en las puertas. Yo no veo rayones significantes más que lo que ocurre normalmente en cualquier coche, y pues allí más de esos rayones en las llantas. Esto ocurre porque las llantas, como ustedes podrán observar en este tipo de carros, están bastante alejadas de lo que un carro común tiene, por lo que la gente acostumbrada a manejar carros de gasolina pues no lo toman en cuenta. Arriba podemos observar que pues también no hay nada de daños en el cristal, y lo que me encantó sobre todo, aquí podemos ver que aún es el cristal de Tesla y no tiene ningunas abolladuras, y los faros también están inmaculados. Todo correcto en el coche, no hay rayones. Hay alguno que otro pequeño abollamiento, pero son los que ocurren naturalmente. En la parte de abajo, en la batería, no sé si alcanzarán ustedes a observar, pero todo se ve correcto. No se ve que haya sufrido ningún daño, pero aquí debajo enfrente sí que hay bastantes raspones, como ustedes podrán observar. Pero pues esto es típico de cualquier coche en sí. Y pues sí, la verdad es que yo no estoy para nada molesto con los detallitos que tiene el coche en sí, porque para lo que lo voy a usar, ahorita les voy a platicar. Como ustedes pueden ver, el coche cuando está en modo de estacionamiento, cierra pues lo que son los espejos. Ahora, la manera de abrir estos coches, puedes hacerlo con esta llave tarjeta, y pues para hacer esto lo puedes hacer de esta manera: poner la tarjeta allí, ahí ya puedes ver que se abrió el espejo, y para abrir el coche hay que empujar hacia adentro y jalar. Para cerrar el coche una vez más hay que colocar la llave, se cerró el espejo y ya sabes que el coche está pues
asegurado. Otra de las formas de acceder al coche es a través de la aplicación de Tesla. Obviamente esto se convierte en tu llave, y aquí también tienes opciones de cómo pues utilizar, abrir el coche. Ahorita aquí dice que está cerrado, ya lo he abierto. Ustedes ahí pueden observar que los espejos se han vuelto a abrir. Para cerrarlo puedo hacerlo a través de aquí otra vez, y ahí se vuelven a cerrar los espejos. Aquí también nosotros podemos abrir la cajuela. Ahí ya pueden ver, se acaba de botar. Y este es el famosísimo frunk, que es básicamente la cajuela delantera. Algo que sí me decepcionó del carro de Toyota, que no tenía pues espacio enfrente de la cajuela. Pues aquí sí nos lo otorgan. Podemos poner un maletín extra, y también podemos abrir la cajuela desde la aplicación. Aquí están los controles en la aplicación. Ahí abrimos la cajuela sin necesidad de tocarla. Aquí mismo la cerramos sin necesidad de tocarla. Y de hecho podemos también iniciar el coche pues para que se mantenga aclimatado antes de entrar. Nos muestra también lo que son la presión de las llantas, que así no deberían de estar. Necesito cambiarlas porque pues obviamente así es como nos las dieron cuando compramos el automóvil. También podemos abrir un poquito las ventanillas, como ustedes pueden observar, y cerrarlas una vez más. Entonces, si no tenemos la llave de tarjeta, podemos usar nuestra aplicación para entrar al coche. Esto sin necesidad siquiera de ponerla sobre la puerta. El carro automáticamente detecta tu teléfono y te deja entrar. En caso de que nuestro teléfono perdiera batería o no pudiera funcionar por cualquier cosa, pues siempre es bueno guardar esta llave en tu cartera. Traerla siempre contigo porque nunca se sabe. Y la manera en que funciona una vez que estás dentro del coche: la llave va aquí a un lado. Básicamente en esta área de aquí se coloca la llave y el automóvil ya sabe que podemos iniciar. Podemos entonces presionar sobre el freno y vean, y ahí ya está el coche para poder funcionar. Entonces pues igual que cualquier coche tiene su cambiador. Aquí tenemos reversa, neutral y drive, así como pues el control de cruise control. Para ir hacia atrás hay que mover esta palanca hacia arriba, eso sí, manteniendo nuestro pie en el freno. Y allí ustedes pueden ver que ya se puso la cámara para retroceder, y pues ahí ya presionando el acelerador podemos retroceder utilizando nuestro automóvil. Para ir hacia adelante pues ponemos en drive hacia abajo con la palanca y podemos avanzar. Ahí está, de esta manera. Para ponerlo en parking se presiona este botón, podemos soltar el freno y ya está estacionado. Aquí también tenemos otras opciones que podemos manejar el coche para abrir la cajuela de enfrente, la cajuela de atrás, para quitarle el seguro, para abrir el compartimento de carga. Y pues obviamente nos dice allí cuántas personas están en el automóvil. Me está diciendo que tengo que ponerme el cinturón de seguridad si quiero avanzar. Y pues esto es básicamente, digamos, todas las opciones básicas del coche. Voy entonces a darles un tour de lo que es el automóvil. Aquí tenemos dos espacios para teléfono celular, que básicamente si tu teléfono celular es capaz de cargarse sin alambre, tú lo colocas de esta manera y el teléfono va a comenzar a cargar. El mío no tiene esa capacidad, así que no lo va a hacer. Tenemos este compartimento que me encanta, que está bastante hondo, y pues ahí podemos, no sé, guardar el manual, qué sé yo. Y para cerrarlo no hay más que hacer esto y se cierra automáticamente. Obviamente que espacio para nuestras bebidas, como pueden ver, y otro espacio donde podemos guardar aún más cosas.
Para abrir la puerta hay dos opciones. Tenemos la opción de simplemente presionar este botón y va a empujar la puerta para abrirse. Así ya está abierta la puerta y simplemente empujamos y salimos. Si tu carro llega a perder batería, esto no va a funcionar, por lo que tenemos otro compartimento de emergencia, que es al jalar este espacio de aquí, se abre el coche. No sé si lo alcanzarán a ver, pero es este espacio de acá. Este se supone que es solamente para emergencias y no se tiene que usar más que este de por acá. Pero pues mucha gente utiliza este porque es lo más parecido a un coche de verdad. Yo digo coche de verdad como si este fuera de mentiras, pero creo que ustedes entienden lo que estoy tratando de decir. Aquí es como se ve el coche de la parte trasera y cómo pueden pues por lo menos caber 3 personas más. Yo consideraría que para ir completamente cómodos solamente serían 2, pero pues un tercero puede caber allí en medio. Igual que la puerta de enfrente, el botón para abrir, y este no tiene manija de emergencia, así que si llega a perder el carro batería tendrían que salir por la puerta de enfrente. Como ya es estándar en cualquier coche, pues tiene este compartimento en medio para poner tus bebidas, y aquí no lo limpiaron bien, por lo que vamos a tener que hacer limpieza completa. Obviamente que también las bolsas en los asientos, ventanillas para el clima, y pues así es como se ve por enfrente. Obviamente es un diseño bastante minimalista. La única manera que tenemos de ver controles en el coche es a través de esa pantalla tableta. No hay instrumento de controles a un lado del volante, ni tampoco nada de este otro lado del pasajero. Tenemos poquito espacio en la cabeza cuando vamos sentados aquí atrás, por lo que si eres una persona muy alta seguramente no vas a ir tan cómodo, y de hecho la proximidad con el cristal sí te llega a sentir el calor, el sol, sobre todo ahorita que sí está haciendo un poquito de calor, pues aquí ahorita lo siento en la cara bastante bien. Y no tenemos ninguna opción de cerrar lo que es pues básicamente esta pantalla como el Toyota la tiene, pero sí hay pues partes aftermarket donde sí puedes colocar pues un poco de sombra si es que esto te molesta. Acá tenemos nuestros ganchos de la ropa, si quieres colgar tus camisas o qué sé yo, uno en cada lado, y pues allí están escondidos. Otra de las cosas que no me gusta es que no tiene pues tampoco una manera de sostenerte allí, porque ya estoy súper acostumbrado en todos los coches que he tenido, y ahora que estoy llegando a una edad más avanzada sí me ayudan suficiente para salir del coche, entrar, en fin. Son cosas mínimas que a final de cuentas no influyen en el coche, pero que sí las extraño. Ahí están los sensores, cámaras y todo lo que el automóvil necesita pues para de alguna forma grabar todo lo que ocurre alrededor del coche mientras está cerrado, y también para cuando está avanzando saber si hay coches a tu alrededor. Y bueno, pues otra de las cosas que ahorita les voy a mostrar es precisamente el supercharging, el cargar el automóvil. Como podrán ustedes observar, solamente tengo pues lo que dice 12 millas de rango en el coche, aunque creo que vamos a tener que cambiar eso de las millas a por ciento. Me gusta más saber cuánto por ciento tengo en lugar de millas, pero bueno, pues ya aquí me está guiando a una de las estaciones de supercharging, de supercargadores. Y pues van a ver ustedes, a diferencia de lo que ya les he mostrado en alguna otra ocasión con el Toyota bZ4X, pues esto es muchísimo más conveniente, especialmente cuando utilizas el network de supercargadores de Tesla. Van a ver qué fácil, qué conveniente, y lo más importante, que estos supercargadores están casi en cada esquina
tal como si fueran un Starbucks. Así que pues la verdad, yo estoy más contento de llevarme, digamos, este coche a viajes largos, porque a diferencia del de Toyota, pues es más difícil encontrar cargadores y la mayoría del tiempo solamente son como 4 o 5 estaciones, por lo que a veces hay que esperar demasiado. Aquí con los supercargadores de Tesla siempre hay un montón, y si esos están ocupados, más abajo en la esquina hay otra estación. Otra de las cosas que me encantan acerca de estos carros es que vean, ahí me está dando el mensaje de que ya está precondicionando la batería para recibir carga rápida, algo que el BZ4X no hace, y que pues por eso es una de las razones por las que tarda tanto en cargarse. Este coche ahorita ya le está diciendo a su sistema que está a punto de recibir la carga, y que pues de esta manera la empieza a precalentar para que al recibir la carga lo haga de una manera más relativamente rápida, por lo que pues creo que no vamos a tardar mucho en el cargador, a diferencia de cuando estamos con el Toyota. Y bueno, pues ya hemos llegado al destino del supercargador. Ahorita van a ver qué fácil es esto. Como pueden ver, ahí está el cargador, y la manera en que pues hacemos esto es simplemente bajar esto, presionar el botón, se abre la compuerta, enchufamos, esperamos a que la luz se ponga en verde, y ahí está ya en verde recibiendo carga, así de fácil. Como podrán observar, entonces ahí ya nos está diciendo que en 45 minutos esto va a estar completamente lleno. No sé si será verdad, pero de entrada, vean, ya me está dando 171 kilowatts por hora de carga. En contraste, amigos viajeros, amigos coleccionistas, amigos gamers, amigos que visitan este canal por ser entusiastas de los coches eléctricos, el Toyota BZ4X, lo máximo que me ha dado son 88 kilowatts por hora. Nunca me ha dado más de 88, y este coche ya está hasta 170, 175 kilowatts por hora. Estoy verdaderamente anonadado, sorprendido, y pues la verdad no tanto, porque ya sabía que los Teslas, pues sí, obviamente cualquier otro coche eléctrico en realidad, aparte de Toyota, hay muchos que cargan a una velocidad muy rápida. Especialmente el Hyundai, el Ioniq 5, ese coche puede obtener hasta 350 kilowatts por hora de carga. Pero bueno, este es mi coche, y ahorita mientras estamos aquí esperando a que cargue, voy a mostrarles un poquito pues de las cosas que nos podemos encontrar en el coche. Nosotros encontramos varias de las funciones aquí al presionar este icono del automóvil, donde están la mayoría de los controles del coche. Aquí podemos ajustar los espejos laterales, obviamente escogiendo ya sea el izquierdo o el derecho, y utilizando esta ruedita para ajustar a manera que nos quede mejor. Otra de las cosas es el piloto automático, que no es piloto automático en sí, sino que es la misma función que tiene más o menos el coche, el BZ4X, que te mantiene el coche en medio de las líneas. Esto es mejor utilizado cuando vas en carretera, para que de esta manera pues te mantenga el coche derechito. Obviamente que siempre tienes que tener las manos en el volante, de igual forma que el coche de Toyota. Pero a mí no me gustó del todo este piloto automático la primera vez que lo probé, porque no deja mucha distancia entre coches. Obviamente que aquí tenemos la opción de cargado. Aquí en este momento se está cargando. Vean, ya nos ha dado 58 millas. Veníamos con 0 millas casi, y pues ya vamos en 59. Y vean, sigue subiendo. Es increíble qué rápido se carga este automóvil. Vean, aquí me dice que en 40 minutos ya va a estar lleno. Qué esperanzas que el Toyota se cargue así de rápido. Aunque sí les voy a decir, el Toyota es muchísimo más cómodo, sobre todo para la familia. Este coche está muy bajito al suelo,
por lo que retumba demasiado, se siente el camino muchísimo, la suspensión no es tan buena y yo creo que en ese caso yo se la doy a Toyota. Aparte de que la calidad, los materiales son muchísimo mejor pues en un Toyota. Siguiendo adelante, pues también tenemos nuestra navegación. Es igual que cualquier otro sistema de navegación que ya hayas visto en tu vida. Aquí nos da lo de seguridad. Básicamente lo famosísimo que es el Sentry Mode. El Sentry Mode pues dejaría grabando absolutamente todo lo que ocurre alrededor del coche. De esta manera, si alguien nos hace un rayón, pues nos pone, no sé, algún ding en la puerta, aquí se va a quedar grabado todo y es buenísimo para dárselo a tu seguro en caso de que tengas que hacer un reclamo. También podemos poner la opción de verlo a través de nuestra aplicación móvil cada vez que queramos. Y también podemos deshabilitar los sonidos de Sentry. Al tener esta opción activada, básicamente si alguien se acerca de una manera agresiva o que le va a hacer algún daño al coche, pues va a ser un sonido bastante fuerte, como si fuera una alarma. De esta manera pues asusta a la persona y se van. Obviamente que esto utiliza la batería, así que hay que utilizarlo de una manera inteligente. Pero pues es muy conveniente tenerlo. Y aquí tenemos el modo de aplicar los frenos. Básicamente estos Teslas es mejor manejarlos con un solo pie, lo que significa que al retirar nosotros el pie del acelerador se va a frenar y de esta manera pues evitamos que los frenos se gasten tanto y ayudamos de esta manera también a que pues el carro nos dure más. Lo podemos hacer para que llegue inmediatamente a que se pare completamente, a que role, básicamente que nos dé la oportunidad de nosotros aplicar frenos físicamente, o a que el automóvil siga rodando al quitar nosotros el pie del acelerador, que es básicamente lo que hace el automóvil de Toyota. De esta manera es más cercano a lo que sería manejar un carro tradicional, pero a mí me gusta mantenerlo que se pare completamente al quitar el pie del acelerador. Y también tenemos otras opciones. Podemos ver la cámara trasera, podemos ver la opción de radio y todas las estaciones que podemos localizar aquí localmente. Y para ver el resto de aplicaciones, pues aquí ustedes pueden ver todo lo que podemos hacer. Ahorita mientras estamos cargando podríamos ver no sé, cualquiera de estas opciones, que obviamente pues ustedes necesitarían introducir sus datos para poder verlo mientras estamos aquí parados, y esto solamente funciona cuando el automóvil está estacionado. Tiene un calendario para conectarse a través de tu teléfono. Aquí están las opciones del clima. Yo lo tengo en automático, pero si quisieran hacerlo manual, ustedes pueden presionar en donde quieren el aire, lo pueden dividir en dos, lo pueden mover de lado a lado. Como obviamente no tenemos ventanillas físicas, todo esto viene desde ahí, desde el tablero encima. Ustedes controlan pues básicamente hacia dónde quieren la dirección del aire, y pues es una manera bastante interesante de controlar tu clima, pero como les digo, yo lo prefiero automático. Aquí tenemos unos cuantos juegos también que solamente están activados mientras estamos aquí esperando la carga. Depende del juego, vas a necesitar un control y puedes utilizar cualquier control que se conecte a manera de Bluetooth. Y vean esto, utilizando el volante es la manera en que se juega este juego. Es bastante difícil hacerlo con la cámara, pero pues ustedes ahí ya se dan una idea pues de lo mucho que ustedes pueden jugar mientras están aquí esperando a cargar. Y siguiendo adelante, pues hay más cosas que ver. Obviamente esto no lo voy a poner ahorita porque pues la gente va a decir que está ocurriendo, pero básicamente podemos hacer que el automóvil pues nos dé un show de luces, que cambie de colores, pues son muchas cosas. Pues aquí si traen a la novia, tienen de romance, muchas cosas para que pues el automóvil sea un poquito pues más vistoso. Más que nada son cosas para presumir. También tiene navegador de internet,
Aunque eso sí les voy a decir, es muy lenta la navegación, no entiendo por qué. De hecho ya había escuchado mucha gente que se quejaba de eso, pero pues es que sí, no entiendo por qué es tan lento. Vean ahí, de la manera en que hice clic para ir a la tienda, todo lo que se está tardando. Vean, es bastante lento, no entiendo por qué. Vean, en lo que he estado aquí mostrándoles algunas de las funciones, ya vamos en 167 millas que nos ha dado la carga. Ya bajó la energía a 78 kilowatts por hora, pero aún así es muchísimo más rápido que el Toyota, válgame. La verdad que aunque ya lo sabía, el estarlo experimentando por primera vez por cuenta propia, pues sí es bastante sorprendente la rapidez en que se carga el coche. Usualmente, pues ustedes ya me han visto con el Toyota, a veces sí pasa una hora o más. Por lo que pues este coche sí va a servir bastante para los viajes largos. Nos dice que nos quedan 20 minutos para llegar al 100%. Y pues obviamente que yo puedo parar la sesión, por lo que sí lo vamos a hacer, porque pues el resto yo lo puedo cargar en casa y de esta manera no me cobran tanto. 176 millas es suficiente de batería, así que vamos a parar la carga. Vamos a ir hacia afuera. Y desconectar nuestro cargador. Ahí se queda, ahí se cerró el compartimento. Y ya podemos seguir adelante. Y bueno, entonces pues podemos ver que obtuvimos 174 millas. Y aquí ustedes pueden ver exactamente cuánto duró la sesión. 22 minutos y nos costó $16.77. Obviamente que yo puedo cargar el coche en mi casa, pero quería mostrarles a ustedes la experiencia de lo que es cargar el coche en el network de supercargadores de Tesla. El mejor del mundo, el primero obviamente, y pues siguen haciendo un trabajo increíble. Estoy súper satisfecho de lo fácil que fue cargar el coche y lo barato que nos costaron estas 174 millas, que pues tengo que cambiarle a % porque me va a confundir bastante. Y bueno amigos, pues ahora ya vamos en carretera. Ahorita les voy a mostrar esa opción de piloto automático, a como lo han nombrado aquí. Y bueno, de la manera en que va a funcionar es básicamente al darle 2 golpecitos aquí a la palanca de cambios. Y ahí vean que las líneas aquí en el automóvil han cambiado a color azul. Esto significa que ahora el coche está, pues digamos, en control de cierta manera de mantener el coche entre las dos líneas y a ajustar la velocidad de acuerdo al tráfico que viene enfrente, atrás o a un lado. Vean, aquí vamos a 46, pero tenemos la velocidad puesta a 69. Lo que quiere decir que este es el nivel máximo. Obviamente tendríamos que poner la velocidad arriba, ajustarla con este botón. Y ahora vamos a subir hacia arriba. 74 millas por hora sería lo máximo que el coche va a acelerar, dependiendo obviamente de los coches que van a un lado. Aquí en la pantalla pueden ver que el automóvil está absolutamente consciente de qué coche está a un lado alrededor. Allí se pueden ver los dos coches enfrente y allá están en carretera en tiempo real. Y pues sí, yo al soltar el volante, ustedes pueden observar que el coche está manejándose de alguna forma solo, aunque quiere que siempre esté yo al tanto y consciente, alerta de que en caso de soltar el volante por mucho tiempo, pues me va a regañar. Ya les había contado que vean, ahí está la alerta, me está diciendo que ponga fuerza en lo que es el volante.
para que de esta manera el coche sepa que yo estoy pues en control de alguna forma. Si me da 4 más de esas alertas, me va a regañar, me va a decir que qué onda y va a apagar el sistema de piloto automático. Por lo que no es tanto como el de Toyota, que ahí sí puedo soltar el volante las veces que yo quiera, y aún así me dé pues algunas advertencias, no me va a apagar el control. Tesla es un poquito más digamos pues estricto, de que siempre tienes que tener una mano por lo menos en el volante. Esto simplemente te ayuda para que en caso de que si te vas quedando dormido, si te distraes, pues que no te vayas a salir del camino. Ahí ustedes pueden observar, ahí está la línea azul. El coche no se sale de esas 2 líneas a menos de que yo ponga direccional. Entonces ya va a saber que pues vamos a cambiar de línea y pues va a aumentar un poquito más la velocidad. Allí el máximo que le puse son 74 millas por hora. Vamos a 71 porque vamos de acuerdo al coche que va aquí enfrente de nosotros, por lo que pues es muy parecido al sistema de Toyota. Ahí ustedes van a observar que vamos a entrar en una pequeña curva en unos minutos y van a ver cómo el volante se mueve solo. Vean, aquí nos vamos acercando entonces a una curva y quiero que vean el volante por sí solo. Yo no lo estoy tocando. Y ahí ustedes pueden observar que pues está moviendo absolutamente solo para compensar por la curva. Y pues esto es el piloto automático. Tengo que tocarlo de vez en cuando, aplicar un poquito de fuerza para que el coche sepa que todavía estoy pues activo y viendo que el volante pues no está haciendo todo solo. Pero pues igual que el carro de Toyota, es la misma idea de manejo asistido, y pues a mí me encanta tener esto porque en viajes largos sobre todo pues me ayuda a un poquito a tener un poquito más de calma de que no me voy a salir del camino si me voy quedando dormido, y pues aparte de eso que también puedo ir grabando, platicando con ustedes porque sé que el coche pues nos va a mantener dentro del carril. La otra cosa que vamos a hacer es la prueba de 0 millas a 60 millas para ver cuánto se tarda. Y pues ahí va a estar, miren, ahí está en 0. Y pues ahorita vamos a ver cuánto se tarda en llegar a 60 millas por hora. Tienen, pues es casi como cualquier coche eléctrico, es el torque que tienen. Pues la verdad a mí ya no me llama tanto la atención porque pues a final de cuentas es pues cosas que ni vamos a utilizar. Nunca vamos a ir tan rápido así en carretera, pero sí te ayudan, digamos, a cruzar alguna avenida que esté muy pues ocupada o cosas así con mucho tráfico. Pero pues a final de cuentas este tipo de cosas lo único que hacen es que te gastan tus llantas y pues no son necesarias, pero pues sí, un poquito, muchísimo mejor que el Toyota, porque pues la verdad es un carro más chico, más liviano, y pues el Toyota sí está un poquito más pesado. Y bueno, ¿para qué compré este coche? No es para mi uso personal, aunque creo que sí lo voy a utilizar de vez en cuando, sobre todo cuando voy a viajes más largos, pero mi idea es que lo voy a rentar. No sé si ustedes han escuchado hablar de la aplicación Turo. Básicamente voy a poner este coche a trabajar. Ojalá que si todo sale bien, si la gente lo renta, con lo que vaya generando lo voy a terminar de pagar y pues de esa manera hacer un poquito más de ingresos extra. Aquí en el área donde vivo he visto otros carros similares que han generado ingresos de hasta $30,000 por 2 años. Por lo que pues yo tampoco no espero que genere tantos ingresos, pero mi coche principal es el Toyota y aunque no es tan bueno como el Tesla en cuanto a la carga se refiere, es muchísimo más cómodo para mi familia. Si este coche me llega a generar alrededor de $500 a $600 al mes, va a ser suficiente para justificar la compra, para seguirlo manejando
seguir cambiando refacciones como serían las llantas, los frenos en caso de que lo necesite, y el resto de dinero que me ayude a pagar el Toyota. Dependiendo de cómo me vaya en esta aventura, decidiré si compro otro coche para añadirlo al negocio o si solamente paro al pagar el coche. Ya les estaré contando si me resulta el negocio o no, pero pues yo tengo la noción de que sí va a funcionar. Y bueno, amigos viajeros entusiastas de los coches eléctricos, ahí lo tienen, el Tesla Model 3 modelo 3, a cómo lo compré usado de la compañía Hertz. A mí la verdad siempre me ha encantado esto de la tecnología y creo que va a resultar buen negocio con Turo. Quédense atentos al canal para saber qué tal me fue. Yo creo que bien. Ya les daré alguna actualización a cómo vayamos dentro del negocio. Por lo pronto tengo que esperar a que me lleguen las placas permanentes del coche, ya que estas placas son de papel y temporales del concesionario que me lo vendió. Y una vez que las placas que están a mi nombre lleguen del estado, vamos a poder poner este coche a trabajar. Y bueno, por lo pronto yo me voy a despedir, no sin antes agradecerles que siempre estás ahí semana tras semana viendo estas locuras, viendo estos videos, y sobre todo cuando le das clic al botón de me gusta, cuando le das clic al botón de suscripción si es que viste este video y te gustó lo que hacemos aquí. Muchas gracias, todo eso me ayuda bastante, sobre todo cuando compartes el video con tus amigos. Yo soy Francisco y recuerda que mañana nos acordemos de ti, solo depende de ti. Hasta la próxima.